De la trilogía de House of Gucci y House of Dragon nos viene House of Hammer. Perdón, le vi un chiste similar a Conan O'Brien y no pude evitar hacer el mismo. Pero en fin, este documental hecho por Discovery Plus, pero traído aquí a México por HBO Max, se centra en la familia Hammer. Así es, no solo en Armie, el cual si bien es como el foco del documental y de hecho comienzan explicándonos por qué lo debemos odiar, porque está funadísimo y canceladísimo. Conforme va avanzando el tiempo en el documental podemos ver que Armie es solo un Hammer de todos los Hammers de la dinastía de su familia que han hecho mucho daño a otras personas y que tienen cierto comportamiento que se ha ido algo así como heredando a través de las generaciones. Llegamos a conocer de dónde proviene todo el dinero de su familia, las tradiciones que han habido a puertas cerradas entre ellos y, como les digo, los comportamientos violentos que eventualmente se vieron reflejados en Armie Hammer, el cual, como les comentaba, el documental empieza explicándonos que si bien Armie estaba en la punta de su carrera, yo creo que va a ser la punta porque no creo que vuelva a despegar, estaba en la punta de su carrera tras haber coprotagonizado con Timothée Chalamet Call Me By Your Name, se ganó el respeto de muchas personas, demostró ahí que era un actor competente, tampoco la gran cosa porque Timothy fue el que se llevó todos los reflectores, pero aún así Armie Hammer pues se ganó mucha fanaticada y todo el mundo le quería, pero por cuentas de redes sociales como en Instagram empezaron a salir personas a hablar diciendo que habían tenido una relación con Armie y que él había sido muy agresivo, en el sentido de que era alguien muy posesivo, pero sobre todo que había abusado de estas personas, que había hecho unas prácticas sexuales muy rudas sin considerar a la persona, sin tener el consentimiento, y como es de costumbre, en un principio a estas cuentas, concretamente a una cuyo nombre no recuerdo, era Effie algo, perdonen, tengo muy mala memoria, ya saben cómo soy, pero en un principio la gente no les creía y la verdad me alegro que cuando salgan estos scratches mucha gente no crea al principio ya, porque es mucho de créele a la víctima, pero claro, ¿cómo sabes que es la víctima? No todo el mundo que salga a quejarse de alguien en redes sociales significa que va a ser cierto. Pero aquí en este caso resulta que sí era cierto, o al menos aparentemente, porque no han habido acusaciones a nivel legal hacia Armie, pero todo apunta a que sí era de verdad por las cosas que nos van mostrando en el documental. Entonces resulta que aquí sí teníamos que creer lo que decía esta cuenta. Y a esta cuenta se le empezaron a sumar otras cuentas y otras personas que empezaron a dar la cara alegando lo mismo. Que Armie pues coqueteaba con ellas por redes sociales, eventualmente se conocían en persona, él era pues un príncipe encantador, o sea, más allá de que fuera rico y millonario, que eso ayuda mucho, la verdad. Te mostraban como que era alguien muy cercano, que se preocupaba por ti, que utilizaba las redes sociales todo el día para hablarte, que cuando se veían era muy lindo, que hacía contacto, que había comunicación, pero que conforme avanzaba esta relación se ponía más ruda y sobre todo en los ámbitos sexuales, que Armie mostraba ser pues bastante agresivo a nivel de un violador, y lo que comentan en la serie es que él violó a ciertas chicas que si bien ellas sí consentían tener relaciones sexuales con él, no consentían la manera en que él lo hacía, no les gustaba que fuera tan duro, porque él no hacía el típico, el bondage, no lo hacía como Christian Grey, vaya, para que se me entienda, sino que él era muchísimo más agresivo, e incluso ahí en el documental hablan con una experta en estas prácticas y te dice que lo que hacía Armie no era este estilo de sexo de pues más rudo, no era este estilo de bondage, eso no es lo que esta práctica representaba, lo que hacía Armie Hammer no era eso, sino que estaba más cerca de una violación que de estas prácticas sexuales. Entonces el documental nos va hilando en un principio todo lo que hacía Armie con estas chicas, sabemos por qué, les digo por qué lo están funando, vemos a algunas víctimas y aunque cuando empezó el documental debo decir, perdonen,
pero empezó de una manera que a mí no me gustó. Y empezó con la víctima que más está tiempo en pantalla, una exnovia de Army, empieza con un... Lo cual ustedes dirán que no tiene nada de malo, pero si han visto videos de YouTube y disculpas de ciertos youtubers o cuando van a hablar de algo serio, siempre empiezan su video con un... Y yo dije, uy. No me gusta cómo empiezas, hermana. Pero te van mostrando pues que ella sí tuvo relación con Army, fotos de ella, los mensajes que se intercambiaron, o bueno, una recreación de los mensajes que se intercambiaron. Entonces vamos a suponer que pues lo que ella dice es verdad. El documental se supone que ya hizo su investigación con ella y con otras víctimas que vemos a lo largo de este. Pero Army, como les comentaba, es solo una parte, es solo una pieza de la familia Hammer. Porque este comportamiento que él ha tenido ha sido pasado en generación tras generación. Y nos remontan a su tatarabuelo, me parece, que llegó a Estados Unidos, que se hizo de una petrolera. Y vamos conociendo poco a poco las ramas de este árbol genealógico que es la familia Hammer, de donde incluso se sacaron el nombre y cómo empezaron a haber pleitos entre ellos, un tanto por el dinero, cómo les afectó esta riqueza, qué tipo de personas eran, el machismo increíble que había. Y ustedes dirán, ¿de dónde se sacaron esa información? Pues resulta que Casey Hammer, la tía de Army, ya hace unos años había escrito un libro en el que hablaba de esta familia. Y no solo se basan en el libro, sino que invitan a la mismísima Casey a que hable desde su punto de vista cómo fue lo que vivió en la familia. Y ella hace declaraciones pues muy impactantes que a lo mejor, mal pensando, hay un punto en el que te hablan de cómo fue la repartición de la herencia del abuelo de Casey. Y ella no salió muy beneficiada y algunos quizá podrán pensar que fue porque estuvo ardida, no lo sé, pero al menos como ella cuenta la historia, realmente no era tan cercana a su familia desde que era muy pequeña. Entonces, bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Solo estamos basándonos en lo que viene el documental. Las opiniones propias, pues, bueno, yo no estuve ahí, no lo sabría. Pero es muy interesante todo lo que te va revelando el documental, todas las cosas que aprendes de esta familia. Y te hace pensar como el impacto que tiene tu familia en ti como persona. Porque si bien cada uno es responsable del tipo de persona que es, sobre todo si ya eres adulto, y realmente tu familia no es la única persona que te forma, sino también tienes impacto de tus amigos, de otra gente que vas conociendo, hasta de maestros en tu escuela. O sea, toda la gente que tiene contacto contigo impacta en ti. Realmente quienes más dejan huella es tu familia, son quienes te crían, con quienes pasas más tiempo. Y esto se nota indudablemente en el comportamiento de Army, que les aprendió todos los trucos del libro, cómo ser a ojo público, pero que por ya cuando a puertas cerradas, cuando no había cámaras, tenía un comportamiento totalmente loco. Así como te demuestran que su padre tenía ese mismo comportamiento. Y su abuelo también. Y su bisabuelo se dice que más de lo mismo. Y el tatarabuelo también. Entonces te demuestra todo este impacto que tuvo. No solo ser un hijo rico. Porque muchos dirán, ay, es porque era un niño rico. Sino también por los mismos comportamientos. Yo creo que no toda la gente rica es mala. Pero aquí sí te muestran, aquí incluso te ponen el ejemplo de la serie Succession, que si bien no la he visto, sé muy bien de lo que va. Y te dicen que la serie Succession, en comparación con la familia Hammer, se queda como 1 millón de veces o 10 millones de veces corta en comparación a cómo era la codicia y cómo era estos tratos con la familia a puertas cerradas. Que, o sea, esta familia incluso llegó a tener trato con la realeza de Inglaterra. Te demuestra como el nivel de poder que tenían, mediático también, y es bastante impactante. A ver, no me sorprende porque ya hemos sabido de mucha gente muy poderosa que a puertas cerradas eran unos monstruos tremendos, y este es solo un ejemplo más. Y aquí de alguna manera no sé si puedo decir que te justifican, pero te explican el más o menos
cómo es que Armie Hammer llegó hacia donde está, que es básicamente ha sido un hilo que han seguido todos los hombres de su familia. Se le invitó a Armie Hammer a ser entrevistado, a contar su propia versión de la historia, no lo hizo, pero aquí ya conoces todo el chisme completo, o sea, todo, no solo lo de él, sino lo de su familia. Es un documental que me pareció muy interesante, bastante completo, la verdad, o sea, abordar prácticamente todo su árbol genealógico. A lo mejor a algunos podrá parecerles ligeramente aburrido cuando se desvían de Armie, porque a lo mejor lo que tú quieres ver es el chisme de Armie Hammer, pero a mí me pareció muy interesante cuando también se desviaban de él y veíamos a su familia, porque es como que ves todo eso y si es como cuentan ahí, tiene todo el sentido del mundo. O sea, lo ves y dices, sí, este es el resultado de tener una familia como esa. Me pareció un documental muy interesante, muy fuerte. No llegan a ser explícitos en algunas cosas, pero hay otras que te dan a entender cierto comportamiento. Es un documental de 3 episodios. Si quieren verlo, me pareció muy interesante, la verdad. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre este documental. Y bueno, me voy.